Bueno, estimado estudiante, también profesor invitado, hoy día nos toca la clase de lo que es tejido nervioso y muscular, y qué mejor que traer una persona que ha trabajado en esos temas, un doctor en neurociencia. Así que invité al doctor Ricardo Seriani, que es en neurociencia y además es doctor en neurociencia. Así que nada, ya dada la introducción, no quiero usar más tiempo de su clase, el tema es bastante interesante y a su vez un poco extenso, así que dejo con usted al profesor Seriani y yo me voy a Trapapalí. Que te vaya bien, Ricardo. Ya, gracias. Ya, muy bien. Hola, chiquillos, ¿qué tal? Bueno, como dijo Miguel, mi nombre es Ricardo Seriani. La verdad que yo soy profesor de biología, igual que Miguel, po, pero fuimos compañeros de curso. Y de ahí hicimos la tesis en algo bien parecido los dos. Y después inclusive hicimos el magíster también en neurociencia, y después nos separamos de áreas. Pues Miguel siguió la área de biotecnología y yo seguí la área de neurociencia. ¿Ya? Yo más o menos lo que trabajé en neurogénesis del hipotálamo, ¿ya? Trabajé en un modelo que es el pescado, un pez, un pez cebra, que es, digamos, un modelo muy utilizado para estudiar genética y cosas por el estilo, ¿ya? Aparte, es un modelo más fácil de manejar que un ratón, porque es un modelo más chico y se puede mantener en una pecera varios peces, entonces es mucho más fácil, digamos, puedo decirlo, ¿ya? Voy a compartir pantalla para que partamos con la clase. Aquí está. Compartir. Un poquito. Acá. Y esto tiene que estar al revés. Ahí. Ahí está. Ya. Perdón. Ya. Entonces, partimos con la clase. Eh, la clase, bueno, ustedes lo que viste en su programa, tienen que, ahora están estudiando los tejidos del organismo, ¿no es cierto? Entonces, ya vieron, ya imagino, epitelio, vieron tejido mesenquimático, ahora tienen que ver eh, el tejido nervioso y muscular, ¿ya? Entonces, lo primero para que nos pongamos de acuerdo, porque a veces estas cosas son más complicadas, pues, ¿ya? Porque como estamos hablando aquí es una clase digamos, por web, digamos, a veces se complica, pero lo importante acá es, el objetivo es conocer, digamos, cómo se comunican las neuronas y la contracción muscular. Ese va a ser el objetivo de esta clase, ¿ya? Y debido a la contingencia, traté de centrar en eso, ¿ya? A mí lo que más que se aprenda el nombre o cosas por el estilo, yo quiero que se aprenda en el proceso, ¿ya? Cómo esto ocurre. Eso es como lo que yo creo que es más importante para aprender, porque después las cosas se olvidan, pero al final el proceso es como lo importante, ¿ya? Entonces, para ser más ordenado, vamos a hacer preguntas cuando aparezca la diapositiva que diga pregunta. Ahí yo les doy la palabra a ustedes y ustedes, digamos, me hacen las preguntas. Y para hacer la cosa bien más ordenada, dividí en dos preguntas, dos tipos. Las preguntas cortas, ¿no es cierto? Que se pueden responder durante la presentación, las preguntas que son más largas, ¿ya? Que puede ser también que yo no me las sepa, digamos, o tenga una explicación mayor, y eso lo puedo enviar, digamos, a su correo o por otro medio, ¿ok? O por otro medio al Miguel, digamos, que le haga llegar esas preguntas, ¿ya? Entonces, lo primero, vamos a partir por el sistema nervioso, ¿ya? Entonces, ¿qué es el sistema nervioso? ¿Para qué sirve, digamos? Ustedes se pueden pensar, ¿para qué sirve? En el fondo, una frase general es para coordinar todas las acciones de todos los seres vivos. Ya piensen ustedes que en este momento están viendo una clase, me están tomando atención, ¿ya? O se están moviendo, ¿ya? O no sé, o les pica, no sé, pues les pica la cabeza, ¿ya? Y todo eso es, las acciones y la capacidad de sentir eso es gracias al sistema nervioso, ¿ya? Entonces, cuando uno va estudiando el sistema nervioso, uno va encontrando otras cosas, ¿sí? Y uno puede hacer otras cosas, por ejemplo, y esto es muy aplicado, por ejemplo, en la neurofarmacología. Ustedes después van a tener, imagino, un ramo de neurofarmacología y tienen que conocer todos los integrantes importantes del proceso, digamos, ya que permite, digamos, producir, digamos, estas consideraciones que yo les dije, ¿ya? Otro ejemplo, por ejemplo,
acá, esto es un estudio de muchos años que se ha aprendido a estudiar cómo se comunican las neuronas, y cuando las neuronas se pueden comunicar, ¿no es cierto? Ya se ha podido llegar a cosas como esta, donde hacer estos cuerpos, digamos, en donde la gente que es tetrapléjica, digamos, se puede mover con solamente, digamos, digamos este sistema conectado al cerebro, digamos, ¿ya? Entonces, de alguna forma va conectado al cerebro y se puede, digamos, mover solo controlado por el cerebro. Entonces, son cosas como muy importantes, y la neurociencia tiene muchos desafíos, ¿ya? Por algo, eh, acá en Chile hay varios programas de neurociencia, y si ustedes empiezan a revisar varias áreas como educación, cosas así, siempre está la neurociencia, hasta en empresas, digamos. Entonces, esto es algo muy desafiante, muy bonito, yo lo invito a estudiarla, ¿no? Un poquito de historia. eh, Ustedes se han escuchado en el colegio, no sé, pero Ramón y Cajal era un médico, digamos, que él fue el que dio la teoría de la neurona, ¿ya? Ya que en esos tiempos se pensaba que el sistema nervioso era una red reticular, ¿ya? Una especie como de manguera, digamos, que se conectaba a todo, digamos, eh, pero no era, digamos, está dividido en compartimentos, como ahora se sabe. Él dijo que no es una red unida, digamos, como una especie de manguera, sino el sistema nervioso está compuesto por neuronas, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo él? Él ocupó, digamos, la atención de Golgi. Golgi también era un científico que él pensaba que esta idea del sistema nervioso como un sistema reticular, digamos, ¿ya? Entonces él ocupó la atención de Golgi, la mejoró un poco porque también era fotógrafo, Ramón y Cajal, y él pudo hacer estas, pudo dibujar, tuvo una capacidad importante de dibujar, digamos, de dibujar las neuronas y seguir los circuitos. Entonces, de ahí, por eso dice que ahí nace él como el padre, digamos, al menos de la neurociencia, porque él pudo, digamos, ya poder caracterizar, digamos, y demostrar que realmente el sistema nervioso está compuesto por neuronas, ¿ya? Entonces, organización del sistema nervioso, yo estoy pasando estas cosas bien generales, y después vamos a ir, digamos, a cómo se produce el, digamos, la comunicación entre neuronas, ¿ya? Esto es para que ustedes más o menos sepan dónde están metidos, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso se divide en dos. Se divide en un sistema central y un sistema periférico, ¿ya? El sistema central, encontramos, digamos, el encéfalo y la médula ósea. Dentro del encéfalo hay una área como el cerebro, hemisferios cerebrales, no sé, el pulpo raquídeo, cerebelo, ¿ya? Y después está la médula espinal, donde generalmente la información de aquí, muchas veces de acá del cerebro, pasa por la médula espinal y se va, digamos, a los nervios, ¿ya? O también la médula espinal también, digamos, puede generar información. Por ejemplo, eh, eh, respuestas autónomas, por ejemplo, como pegarse, no sé, uno se pega en el tendón y se mueve la pierna automáticamente, un reflejo, ¿ya? Y eso es lo que genera la médula ósea, ¿ya? Y está el sistema periférico, que son los nervios, ya sea nervios sensitivos, donde sienten, digamos, lo que pasa con en el medio ambiente, y el motor, donde genera una respuesta, ¿ya? Y esto funciona así, ¿no es cierto? El sistema nervioso funciona así. Esto es como un circuito bien básico, ¿no es cierto? Donde hay un músculo, digamos, entonces hay una neurona, digamos, aquí está la neurona sensitiva que siente, sensa, digamos, lo que pasa, un estiramiento del músculo, ¿ya? Producto de un golpe en el tendón, ¿no es cierto? Y la neurona sensitiva se va hacia el centro elaborador, que es la médula ósea, y aquí se comunica con una neurona motora. ¿Ven? Y esto hace que el músculo se tense, digamos, ¿ya? ¿Ya? Una cosa es que funciona así, a grandes rasgos, claro, si ese músculo, digamos, se contrae, este músculo acá se relaja, por eso hay otra neurona, digamos, que va a hacer que se relaje. Pero también se va a comunicar, digamos, con la neurona sensitiva a través de otras neuronas más chicas. Entonces, una cosa así. Una cosa, básicamente, hay una parte sensitiva que siente, digamos, en este caso, la contracción muscular, y una respuesta que se genera, y esta va a ser enviada por la neurona, perdón, va a ser enviada por la neurona motora. ¿Ya? Entonces, componentes celulares, digamos, del sistema nervioso. El sistema nervioso se compone por dos cosas, por las neuronas y por las glías, ¿ya? Las neuronas, voy a hablar un poquito más de las neuronas, voy a
hablar un poquito de las glías, sí, pero a grandes rasgos. Si ustedes pueden ver, esta es una neurona, acá está una neurona, y estas son las chicas, son las glías, ¿ven? Generalmente la neurona es mucho más grande que la glía. Hay varios tipos de glías, ¿ya? Tenemos los astrocitos son, son estos de acá. Estos son encargados, digamos, como de nutrir a la neurona, ya que se conectan con los capilares, ¿ya? Y estos se proyecta con los capilares, y esto se proyecta con las neuronas, ya se encarga de nutrir a las neuronas, más o menos de limpiar un poco, cuando hay muchos neurotransmisores que ya van a ver ya, él los recoge, digamos, y trata de que esté todo impeque para que ocurra, digamos, la transmisión neuronal, ¿ya? O transmisión sináptica, mejor dicho. Por otro lado, tenemos las células ependimarias, que son células, digamos, que son muy parecidas, digamos, a un epitelio, ¿ya? Son células cilíndricas que tienen cilio, ellos van a estar, digamos, cubriendo las cavidades, digamos, generalmente de los ventrículos, ¿ya? Esta parte de acá, generalmente aquí hay líquido, encefalorraquídeo, ¿ya? Y va a estar como protegiendo esa zona, esos cilios, ¿ya? Aquí van a permitir sensar, digamos, cosas que pasan en el líquido encefalorraquídeo, ¿ya? Además, también hay un tipo especializado de estas células que se llaman tanicitos, y ellos están en el hipotálamo, ¿ya? Y esos tienen capacidades neurogénicas, ¿ya? Por otro lado, tenemos las células de Schwann y los oligodendrocitos. Estas son células que están acá, células de Schwann y oligodendrocitos, van a producir mielina, digamos, que es un lípido en el cual van a cubrir, digamos, cubrir, digamos, el axón, ¿ya? Entonces, generalmente las células de Schwann se encuentran en el tejido periférico, en el sistema nervioso periférico, y oligodendrocitos en el sistema nervioso central, ¿ya? Y por último, son las microglías. Estas están, digamos, encargadas son un sistema inmune, digamos, del sistema nervioso central, ¿ya? Tienen capacidad de fagocitar, digamos, ¿ah? Como encima ellas nos tratan de proteger, digamos, cuando hay alguna contaminación, digamos, de bacteria o virus, ¿ya? Ya, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cuál era la función como de los astrocitos que hacían ellos? Los astrocitos, ya. Una es nutrir a la neurona, ¿ya? ¿Cómo? El astrocito está conectado a un vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces se conecta y pasa, digamos, los nutrientes, capta los nutrientes del vaso sanguíneo, digamos, y se los lleva hacia la neurona, ¿ya? De hecho, acá está la conexión, en este esquema está la conexión, vean acá, se conecta con la neurona, eso es una. Lo otro, cuando hay sinapsis se llama cuando las neuronas se comunican, digamos, y hay una unión, hay liberación de un componente que se llama neurotransmisores. Entonces, cuando hay muchos neurotransmisores ahí en el ambiente, los astrocitos se encargan digamos, de tomarlo y reciclarlo. ¿Ya? Eso a gran escala es la función del astrocito. Ahora, el astrocito tiene muchas funciones, pues de hecho, muchas veces se dice que realmente antiguamente se pensaba que la neurona era como digamos, la vedette, por decirlo, del sistema nervioso, ¿ya? Ella era la que tenía todas las funciones, y las células gliales eran como las que acompañaban, ayudaban, ya como la empleada digamos, de las neuronas. Pero después, todos los estudios ahora, y la neurociencia postmoderna, se dio cuenta que el astrocito, básicamente, controla a la neurona, ¿ya? Entonces tiene una función súper importante. Ya de hecho también lideran algunos factores, digamos, que cambian, digamos, cambian, digamos, la respuesta de la neurona, ya cosas así. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Podría repetir la función de las microglías, por favor? Ya, las microglías. Ya. Las microglías están encargadas son el sistema inmunitario digamos, del sistema nervioso. ¿Ya? ¿Qué van a hacer? Generalmente van a fagocitar, ¿ya? Cuando hay alguna infección,
estas neuronas aparecen, digamos, fagocitan células, digamos, malas, ¿ya? ¿Ok? Eso es lo que va a hacer a grandes rasgos. ¿Está bien? ¿Otra pregunta? Sí, gracias. Ya. Ah, aquí la veo. ¿Sí? ¿Ya? Ya, entonces voy a seguir. Entonces, ahora vamos a hablar de la neurona. ¿Ya? La neurona, ustedes pueden ver acá este esquema, el que se hace, digamos, muchas veces no es un esquema tan... Es un esquema para estudiar la neurona, ¿ya? Pero ustedes aquí al lado derecho, a la izquierda mejor dicho, de la pantalla, ustedes pueden ver, digamos, cómo es una neurona realmente, ¿ya? Aquí es una neurona que está, digamos, es un corte en el cerebro donde pueden ver las neuronas teñidas, digamos, de color verde, ¿ya? Pueden ver, digamos, el soma, el axón, ¿ya? La dendrita. Y acá son células que se pueden cultivar, porque también las neuronas se pueden cultivar, digamos, y mantener en frascos de cultivo, ¿ya? Entonces, ¿sí? La neurona se divide en tres partes. Tenemos las dendritas, ¿ya? Que están encargadas, digamos, son ramificaciones que están encargadas, digamos, de recibir la información de otra neurona, ¿ya? Ya les voy a mostrar esta información, ya la va a saber lo que es, ¿ya? Después está el soma, donde el soma, aquí está el núcleo, y está el retículo endoplasmático, todas estas cosas como importantes, digamos, de una célula, ¿ya? Después está el axón, digamos, que es el axón, y el axón termina en contacto sináptico, botones sinápticos, en donde acá también va a tener la función de mandar información hacia otra neurona, ¿ya? Ya vamos a ver lo que hay acá, ¿ya? Tipo de neurona, básicamente se pueden dividir en tres, ¿no es cierto? Una bipolar, donde está el soma, tiene una dendrita y un axón, digamos. Después tenemos la unipolar, donde sale una proyección, y de esa proyección salen la dendrita y el axón, y tenemos la multipolar, digamos, donde generalmente está compuesta por varias dendritas, ¿ya? Y generalmente y un axón, ¿ya? Generalmente siempre hay un axón. Pueden ver varias dendritas, pero generalmente hay un axón generalmente. Ahora el axón puede estar más o menos ramificado, es cosa, digamos, del tipo de neurona, ¿ya? Entre paréntesis, bueno, cuando suba la clase también voy a subir un libro, digamos, que usted puede sacar esta información. Este libro es más completo, ustedes revisan, digamos, las cosas que yo más o menos conversamos, para que tengan para lectura. Y la parte muscular también yo les tengo un libro que saca una foto de un capítulo, digamos, de muscular, que le voy a sacar unas fotos, voy a pasar la PDF y las voy a subir para que ustedes puedan leer, ¿ya? Entonces, vamos a lo importante que hace la neurona, que es la sinapsis, ¿ya? ¿Qué es la sinapsis? Es una aproximación, digamos, ¿no es cierto?, especializada, que va a permitir, digamos, la comunicación de la neurona, ¿ya? Esta sinapsis puede ser, digamos, axoaxómica, ¿ya? En donde el axón se comunica con el soma, ¿ya? También puede ser la axodendrítica, en donde el axón se comunica con la dendrita, y esta es la que más uno, digamos, conoce, o la que te pasan, digamos, en el colegio. Pero hay otros tipos también, ya como esta, axoxómica, y la otra es sinapsis axoxónica, donde el axón de una neurona se comunica con la otra axón de la otra neurona, ¿ya? Generalmente ahora para hablar, vamos a hablar de neurona presináptica y postsináptica, ¿ya? La presináptica sería esta que se va a contactar con la otra neurona, ¿ya? Y la que se contactó es la postsináptica, ¿ya? Entonces, la sinapsis, como yo les dije, las neuronas tienen la capacidad de comunicarse, ¿ya? Entonces, hacen sinapsis, digamos, que es la unión, digamos, entre dos neuronas, y esta puede ser de dos formas. Esta puede ser eléctrica o química, ¿ya? La eléctrica, lo que va a hacer acá simplemente, hay comunicación, pero básicamente hay canales que mandan iones hacia la otra neurona, ¿ya? Y aquí, la química, va a haber un neurotransmisor, digamos, ¿ya? Que el neurotransmisor se va a unir a un receptor, y este receptor va a hacer que se abre el canal, y va a entrar, digamos, generalmente
soluto, ¿ya? Finalmente, iones, mejor dicho, finalmente el sodio es el que inicia, digamos, toda esta reacción. ¿Ya? La sinapsis eléctrica, también solo la tenemos, digamos, mamíferos hay, en lugares como el tronco encefálico puedo encontrar sinapsis eléctrica, pero generalmente la sinapsis eléctrica se encuentra en animales más inferiores, ¿ya? Como, no sé, porque calamares, generalmente estudiar harto la sinapsis en calamares, y algunos insectos también. Entonces, vamos nosotros a hablar básicamente de y que es más importante, de la sinapsis química, ya porque a ustedes después les va a servir cuando tengan que estudiar, digamos, más adelante, tengan otros ramos, digamos, relacionados con neurotransmisores y hay medicamentos, digamos, para menos controlar un poco, digamos, el sistema nervioso, ¿ya? Entonces, hay mucho más neurotransmisores que son sustancias que van a permitir, digamos, la comunicación entre neuronas, ¿ya? Y hay algunos que son excitadores y otros son inhibidores, ¿ya? Por ejemplo, de un canal excitador. Segundo, porque acá como me tapan esto no sé si se la puede correr. Aquí, espera un poquito. La borrar acá. Aquí. Ya, acá. Ahí está mejor, sí. Ya, entonces, por ejemplo, vamos acá de nuevo a este esquema, ¿no es cierto? Donde tenemos un circuito, ¿no es cierto? Lo más básico posible. Aquí está un centro de la médula ósea, un centro elaborador. Tenemos las neuronas sensitivas y las neuronas motoras, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Hay un golpe, digamos, acá en el tendón, entonces el músculo se va a contraer. Entonces, la neurona va a sensar, digamos, esa contracción, ¿no es cierto? Es la neurona sensitiva y viaja el impulso para acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Aquí hay una sinapsis, aquí y acá hay otra sinapsis, y acá también, ¿ya? ¿Qué va a hacer acá? Aquí esta neurona va a liberar, digamos, un neurotransmisor excitador como es el glutamato, ¿ya? Lo libera y va a generar una respuesta, digamos, que este músculo se va a contraer, ¿ya? A su vez, ¿qué va a hacer el músculo efector? No se puede contraer, porque si se contrae no va a haber movimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Este músculo se tiene que relajar, ¿ya? Entonces, cuando envió la señal, ¿no es cierto? Si viene acá, también aquí va a liberar glutamato, que va a excitar una neurona ya más chiquitita, y esa neurona no va a liberar, digamos, el glutamato, sino va a liberar un neurotransmisor inhibidor como el GABA, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esta neurona no va a emitir la información hacia ese músculo, sino va a quedar como stand-by, digamos, ¿ya? Entonces el músculo va a estar relajado, perdón. ¿Ya? Entonces, esto es más o menos la explicación de cómo funcionan los neurotransmisores, ¿ya? Hay excitadores que van a generar una respuesta, en este caso el músculo que se va a contraer, otros que el músculo no se va a contraer y va a mantener relajado, digamos, es porque esta neurona, si bien esta neurona liberó, digamos, glutamato, esta interneurona, que es la neurona más chica, va a liberar un neurotransmisor que es inhibidor, ¿ya? Entonces, hay dos tipos de neurotransmisores. Ya, okay. Hay dos tipos de neurotransmisores, hay uno más grande y otro más chico, ¿ya? Estos, básicamente, hay un tipo que se llama transporte axónico lento, ¿ya? Donde el neurotransmisor está dentro de vesículas, ¿ya? Y las vesículas se llaman vesículas centro claro, en donde el neurotransmisor se va a generar acá ya en los motores sinápticos, ¿ya? Va a viajar toda la enzima, todo lo necesario, va a viajar del soma hacia el axón, y aquí se va a generar, digamos, el neurotransmisor, ¿ya? Y hay otro que se llama transporte axónico más rápido, en donde son neurotransmisores más grandes, como catecolaminas, serotonina, donde le llaman vesículas de centro oscuro. Estos son imágenes de microscopía electrónica, ¿ya? Entonces, esta es una vesícula de centro oscuro, en donde se va a generar, digamos, aquí ya en el soma, ¿ya?
Y esta cosa después se van, los neurotransmisores están dentro de vesícula y se va a liberar, digamos, ¿no es cierto? Hay todo un sistema de proteínas que no lo voy a conversar en este momento porque no creo que sean importantes, por ahora, digamos. ¿Ya? Pero básicamente, cuando se produce la liberación, para que se produzca la liberación de vesícula, digamos, ya, por exocitosis, ¿ya? Tiene que haber calcio. ¿Ya? Y acá, más o menos, las vesículas se disponen así, digamos, en la membrana, ¿ya? Y estas se van liberando. ¿Ya? Y esto es una imagen de microscopía electrónica, en donde se pueden ver las vesículas, y aquí está ya la liberación, digamos, del neurotransmisor mediante exocitosis. ¿Ya? Se pueden ver, digamos, como está, digamos, es una imagen de microscopía electrónica, ahí se pueden ver. Eso. Preguntas. Profe, ¿puede repetir el transporte axónico, no el lento, el rápido? Ya. ¿Qué pasa acá? Aquí, si bien el otro, ¿no es cierto? El lento, básicamente, la formación de digamos, de la elaboración de los neurotransmisores va a ser a nivel de axón, ¿ya? ¿Ya? O sea, terminación axonal, mejor dicho. En cambio, acá va a ser ya en el soma, por el retículo plasmático rugoso, el Golgi, ya todo ese sistema que usted ya lo conoce. Aquí se van a producir, digamos, los neurotransmisores, se van a empaquetar en las vesículas, y este va a viajar, digamos, ya, va a viajar por todo el sistema hipertráfico, digamos, mediado por microtúbulos, y va a, citoesqueleto, mejor dicho, y va a llegar, digamos, hacia el botón sináptico. ¿Ya? Generalmente tú ves una imagen con microscopía electrónica, se llaman vesículas de centro oscuro que están acá. Aquí, sí, este color, que se ve como rojito acá, este color se hace con un programa, porque generalmente las fotos con microscopía electrónica son en blanco y negro, ¿ya? Pero eso es. ¿Consultas? Gracias. ¿Alguna consulta? No, ya. Entonces vamos a hablar un poquito cómo todos los procesos que hay para que se comuniquen, digamos, las neuronas, ¿ya? Entonces, la liberación de neurotransmisores es producto de la neurona presináptica, ¿cierto? Ya, esta neurona sensó algún estímulo, ¿no es cierto?, que hizo que se liberaran neurotransmisores. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso, si volvemos al caso digamos, del músculo, ¿no es cierto?, los axones sintieron la contracción muscular, una leve contracción muscular, y esto hizo que hubiera un mecanismo, que ya lo vamos a explicar, que se liberaran neurotransmisores. ¿Ya? Entonces ahora, hubo sinapsis, y ¿qué pasa con las neuronas postsinápticas? Lo importante, ahora vamos a ver cómo ellos captaron los neurotransmisores. ¿Ya? Entonces, en las neuronas, en la sinapsis química, mejor dicho, vamos a encontrar, voy a estar esto mejor ahí. Ahí está. En las neuronas químicas, ahí está, ya. Vamos a encontrar canales, ¿ya? Vamos a encontrar canales, ¿ya? Que estos pueden ser receptores o no receptores. Entonces, los neurotransmisores van a activar estos canales, y estos canales se van a abrir, ¿ya? Y van a entrar, digamos, algunos elementos como sodio, sal y potasio, por ahí lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces, los canales iónicos ya son proteínas de membrana que van, digamos, que son selectivos a iones, ¿ya? Estos se van a abrir por diferentes motivos. Hay un tipo que se llama canal iónico con puertas de voltaje, en donde hay un cambio de voltaje en la membrana, aumenta un poco el voltaje, generalmente la membrana está a menos 70, puede ser hasta menos 60 o un poquito más, depende del tipo de canal, porque a veces esos sensan a diferentes, hay diferentes tipos de canales, y cada canal va a sensar, digamos, a diferentes tipos de voltaje, ¿ya? Entonces,
se va a abrir, ¿ya? Y hay unos de sodio, que entra el sodio, hay otros que entra generalmente calcio, ¿ya? O sale potasio, ¿ya? Entra cloro, etcétera, etcétera. Estos son los tipos, ya, sensores de voltaje. Hay otros que se llaman canales iónicos compuestos de ligando, en donde, en este caso, por ejemplo, acá se unió, digamos, mejor dicho, la neurona presináptica liberó neurotransmisor, digamos, que va a ser el glutamato, que es un excitador, ¿no es cierto? Se une y se abre el canal, ¿ya? Y va a permitir, digamos, la entrada o salida de sodio, ¿ya? Generalmente la entrada de sodio, ¿ya? O también salida de potasio, ¿ya? Hay unos que son más selectivos y otros que no son tan selectivos, ¿ya? Entonces, un tipo de canal, un receptor, como lo conté anteriormente, este receptor recuerden que va a captar un neurotransmisor, ¿no es cierto? Y el canal se va a abrir y van a entrar o salir iones, ¿ya? Entonces, esto puede ser ionotrópicos o metabotrópicos. El ionotrópico, básicamente, cuando se une el receptor al canal, este se abre y, digamos, va a haber un cambio, un flujo, digamos, de estos compuestos, que sea sodio, potasio, iones, mejor dicho, ya sea sodio, potasio, lo que sea, ¿ya? Y está el otro, que es el metabotrópico, en donde, imagino que ya esto más o menos lo tienen más o menos claro, lo vieron un poquito quizás anteriormente, en donde está el receptor, se une el neurotransmisor, y esto va a haber una cadena, digamos, mediada generalmente por la proteína G, digamos, en donde va a activar un canal. Va a activar un canal, ya sea de sodio, potasio, o muchas veces va a controlar, digamos, la apertura del canal, ¿ya? Me refiero a controlar, puede ser que lo puede cerrar, o lo puede abrir, dejar más rato abierto, ya es todo un control, digamos, un manejo bien entretenido, la verdad, que para hablar bien de estas cosas, aquí, hay que tener como básicamente un semestre completo, ¿ya? Pero básicamente yo creo que sepan eso, que el receptor ahí está ionotrópico, en donde se une, digamos, un neurotransmisor y se abre el canal, ¿ya? Y dejan entrar o salir iones, y otro en donde el metabotrópico, en donde está el receptor, se comunica con un neurotransmisor, y hay toda una cascada, digamos, generalmente medida por proteína G, ya que va a controlar la apertura o cierre de un canal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, ya, voy a seguir. Entonces, la pregunta es, ¿qué desencadena la liberación, digamos, de neurotransmisores? ¿Ya? Entonces, lo que desencadena, como le dije anteriormente, ¿no es cierto? El mecanismo que hace, que el neurotransmisor está en vesícula, y lo que hace que la vesícula haga exocitosis va a ser la entrada de calcio, ¿ya? Pero, ¿qué desencadena la apertura de la entrada de calcio? Eso es el potencial de acción, ¿ya? Y acá está la definición, ¿cierto? Que el potencial de acción es un cambio de potencial de membrana, ¿no es cierto? Que se propaga a lo largo de toda la neurona. Este cambio de potencial se refiere a un cambio de voltaje de la membrana, ¿ya? ¿Ya? Bien, este es el potencial de acción, imagino que ustedes lo conocieron en el colegio, ¿ya? Pero esta cosa es así. Nosotros tenemos un potencial de membrana en reposo, que la membrana está en un voltaje de generalmente es menos 70 milivoltios, menos 70 o menos 90, por ahí. En el fondo depende del tipo de neurona o célula, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a haber un aumento, digamos, de voltaje, ¿ya? Proceso que se llama despolarización, y después va a haber una disminución, nuevamente, que se llama repolarización, pero esta disminución va a ser mucho más que el estado, digamos, potencial de membrana como estaba anteriormente, ¿ya? Y esta gran disminución se va a llamar periodo refractario, ¿ya? ¿Cómo se inicia? Este potencial de acción se inicia por un estímulo, ¿ya? Un estímulo que desencadena
todo este cambio de voltaje, ¿ya? Y este estímulo puede ser cualquier cosa, ¿no? Como vimos el ejemplo anterior, ¿no es cierto?, que la neurona presináptica sensitiva sintió, digamos, que había una contracción del músculo, ¿ya? O cosas así, ¿ya? No sé, por ejemplo, estamos mirando, nosotros tenemos fotorreceptores, digamos, en el ojo, nosotros vemos la luz, y también y se activa, digamos, la neurona sensitiva, ¿ya? Y hay un potencial de acción, ¿ya? Todas las cosas que nosotros hacemos, digamos, movimiento, hablar, todas las cosas son cientos de potenciales de acción que se inician en diferentes tipos de neuronas, ¿ya? Entonces, lo importante es vamos a ver cómo se produce potencial de acción, ¿ya? Para eso tenemos que entender que hay iones, ¿ya? Entonces, esto es el calamar, digamos, que lo que pasa es que los primeros estudios de potencial de acción y cómo se demostró potencial de acción se hizo en axón de calamar, ¿ya? Ya, y esto es neuronas de mamífero, ¿ya? Pero básicamente, si bien cambia un poco, digamos, la concentración, básicamente siempre se mantiene en proporción, ¿ya? Por ejemplo, vean el potasio siempre está más dentro de la neurona que fuera de la neurona, igual que acá, ¿ven? El sodio está más fuera de la neurona que dentro de la, y está mucho menos dentro de la neurona y mucho más fuera de la neurona, ¿ya? Y como estos dos, estas dos concentraciones, tanto el sodio como el potasio, están en mayor concentración, esto va a ser como importante para el proceso de potencial de acción. Digamos, tanto el cloro, el calcio, ellos van a como a regular un poco, pero básicamente lo importante acá son estos dos iones, ya el potasio y el sodio. Entonces, vamos a ver todo qué pasa con la entrada y salida de estos iones y cómo se genera potencial de acción. Lo van a ver de la siguiente manera, ¿ya? Primero, estamos acá dentro de un axón, ¿ya? Donde estamos midiendo el voltaje, ¿ya? Entonces, van a ver, digamos, que está en reposo, vamos a estar en este caso en menos 50, ¿no es cierto?, milimol. Ya tenemos canales de sodio que están cerrados y canales de potasio que están cerrados, ¿ya? Generalmente va a estar más, bueno, afuera más positivo y adentro más negativo, ¿ya? Claro, menos 50, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hay un estímulo, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Se abre el canal de sodio, ¿ya? Se abre el canal de sodio, ¿y qué va a hacer? Como el sodio está mucho más afuera que adentro, el sodio va a entrar. Va a entrar un montón, y mientras cada vez que va entrando, el voltaje va a ir aumentando, ¿ya? En este caso está a menos 70, va a aumentar a menos 70, sí, menos 70, va a ir aumentando a menos 30, ya, va a seguir aumentando, va a seguir entrando sodio, ya, aumenta el voltaje porque adentro se hace más positivo, ¿no es cierto? Ya, hasta que va a llegar a cierto voltaje la membrana, en donde el canal del sodio se va a inactivar. ¿Ya? No se va a cerrar, se va a inactivar, ¿ya? Generalmente se llama una bola, le llaman una bola proteica, digamos, de sodio, que se cierra el canal, ¿ya? Como que es un tapón, digamos, ¿ya? Entonces, y aquí voy a quedar acá, porque esta bolita, digamos, este descubrimiento de la inactivación del canal de sodio, esto se hizo aquí en Chile, digamos, ¿eh? Se hizo aquí en Chile, trabajó un profesor, digamos, que también trabaja aquí en la universidad, que es Ramón Latorre, ¿ya? Que él tiene el Premio Nacional de Ciencia. Él trabajó harto en canales, ¿ya? Y sigue trabajando en canales, digamos, ¿ya? Entonces, él fue el que descubrió esto. ¿Y esto dónde lo descubrió? Acá, si no me equivoco, fue aquí en Montemar, aquí en la facultad, digamos, de Biología Marina, ¿ya? Para que vean que la Universidad del Paraíso, bueno, en esos tiempos era la Universidad de Chile, pero al menos la universidad que estaba aquí en Valparaíso también
hizo cosas importantes, digamos, por la neurociencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo acá? Llegó hasta una temperatura, perdón, llegó hasta un voltaje, ¿no es cierto? Y se cerró se inactivó el canal de sodio. ¿Ya? Entonces, cuando se inactiva el canal, digamos, de sodio, y a ese voltaje también hay unos canales de potasio que a ese voltaje se van a abrir. ¿Ya? Entonces se abre el canal de potasio. ¿Y qué va a hacer? El canal va, va a hacer que el canal de potasio se va a abrir y va a permitir que salga el potasio, porque el potasio está más concentrado intracelular. ¿Ya? Sale. Entonces al salir, la membrana se va a hacer más negativa y empieza a bajar. ¿Ya? Baja, baja, baja mucho, baja, y va a bajar tanto que va a haber un periodo refractario. ¿Ya? ¿Ya? Posteriormente, después, después, digamos, esto vuelve a la normalidad, digamos, y empieza, y queda, digamos, el potencial de reposo, que es menos 70, ¿no es cierto? Y así como se genera el potencial de acción, digamos, que era una etapa de despolarización y una repolarización. ¿Ya? Entonces va a llegar un periodo refractario. Entonces acá, ¿qué va a ser el periodo refractario? El periodo refractario, digamos, la neurona no puede generar otro potencial de acción, ¿ya? Porque está muy negativa la membrana. Entonces, puede ser, hay dos tipos de refractario, puede ser periodo refractario absoluto, donde los canales están inactivos, entonces, digamos, estímulo que haya, no va a haber digamos, un potencial de acción, ¿ya? Y está el otro periodo refractario relativo, en donde algunos canales no están inactivados, están cerrados, ¿ya? Entonces estos pueden, digamos, se pueden abrir nuevamente frente a un estímulo y se puede generar otro potencial de acción. Pero el estímulo tiene que ser mucho mayor al inicial, ¿ya? Porque en el fondo hay menos canales cerrados, digamos, porque lo más está inactivo, ¿ya? Entonces, al final, ¿qué pasó acá? Aquí, ¿no es cierto? Ahora esta cosa se tiene que arreglar, o sea, porque ya quedó mucho, ¿no es cierto? Perdón, entró mucho sodio, ¿no es cierto? Y ya salió potasio, entonces tiene que volver de nuevo a las concentraciones iniciales, ¿ya? Entonces, para eso están las bombas de sodio y potasio, en donde necesita energía para esto, y va a hacer que se libere, o sea, que sacar el sodio, y entrar el potasio, y esto permite, digamos, que la membrana vuelve a su estadio inicial de voltaje. ¿Ya? Entonces, imagino que ustedes han escuchado la ley de todo o nada, ¿ya? O sea, eso es, se inicia por esa la acción y no para más, digamos, que ya no se acaba, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros medimos tres zonas acá, tres zonas de voltaje aquí, aquí y allá, pueden ver que esta zona se inicia el potencial de acción, digamos, ¿ya? Pero se va hacia todas las células, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá se despolariza la membrana, ¿no es cierto? Después hay liberación, digamos, de neurotransmisores, y acá también se genera, acá también se genera, ¿ya? Entonces, en el fondo es una cosa como en cadena. Es como tener dado esto, uno juega dominó, pieza dominó, digamos, ¿no es cierto? Y uno empuja una pieza dominó ordenadita y todas se caen, digamos. Es lo mismo, ¿ya? ¿Ya? Ya. Ahora, los potenciales de acción pueden ser más rápidos, digamos, ¿ya? En la membrana, ¿no es cierto? Como les mencioné anteriormente, ¿no es cierto? Acá, mira, acá puede ser, acá se inicia potencial de acción, después después se despolariza acá, se despolariza acá, se despolariza acá, pero esto es más lento, ¿ya? O sea, el potencial de acción va a ser más lento, digamos, va a pasar más lento por la membrana, ¿ya? De la neurona. Entonces, para eso están
digamos, las zonas de Schwann y los oligodendrocitos que van a envolver, digamos, con mielina el axón. Entonces, ¿qué pasa? En vez de generarse así, por ejemplo, acá, aquí, aquí, acá, pasa todo esto acá y se inicia acá. Pasa todo esto acá, se inicia acá. ¿Ya? En el fondo, ¿qué va a pasar acá? La mielina, digamos, va digamos, a tapar los canales que están aquí en la membrana. Entonces, por eso que los iones van a pasar más rápido para acá. ¿Ya? Y finalmente, terminando con la parte del sistema nervioso, hay un concepto que se llama sinapsis tripartita, en donde no solamente va a estar las neuronas presinápticas y postsinápticas, sino también el astrocito, ¿ya? Claro, y unas funciones del astrocito eso, en donde generalmente se libera neurotransmisores, entonces este astrocito que va a captar, digamos, esta sustancia, ¿ya? Y va a limpiar un poco este sistema, ¿ya? Y también va a controlar, digamos, la acción de estas dos neuronas, ¿ya? De manera que va a liberar algunos compuestos, digamos, para que sea mejor, digamos, o más rápida o más lenta, digamos, la liberación de neurotransmisores, ¿ya? Esto es una imagen de microscopía electrónica, en donde ahí está el astrocito, ahí está el axón, ¿no es cierto? El axón es la neurona presináptica y esta es la postsináptica. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Ya. Bueno, entonces vamos a Profe, descansar. disculpe. ¿Sí? Yo no entendí la ley del todo nada. ¿Me la repite, por favor? Bueno, ya. Piensa que este es un axón, ¿ya? El axón, aquí está la membrana del axón, en la membrana del axón va a estar lleno de canales, ¿ya? Canales de sodio, canales de potasio, ¿ya? Entonces, yo registro esta zona, ¿ya? Y veo que hay un potencial de acción, ¿ok? Entonces, la ley de Tora dice que si hay un potencial en esta zona, el potencial de acción va a ocurrir en toda la membrana, sí o sí. No hay forma digamos, de que no ocurra, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá, ¿no es cierto? Aquí va a haber, ya, aquí va a haber ya, entrada de sodio, salida de potasio, ¿cierto? Entonces, todo esto va a generar un cambio, digamos, en el voltaje de la membrana, y ese cambio va a permitir que los canales que están al lado, digamos, también se van a empezar se va a abrir el canal de sodio, va a entrar, digamos, sodio, ¿no es cierto? Y después, bueno, después posteriormente se va a abrir el canal de potasio, y va a ser así, de forma consecutiva, ¿ya? Entonces, por eso se llama ley de todo o nada. ¿Claro? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Ya, entonces, esta parte es más corta, pero vamos a tomar un descanso de 10 minutos, po. ¿Les parece? Sí, eso es lo que te iba a decir, Ricardo, que si ¿Sí? bien la parte que viene es más corta y yo creo que vamos bien en el tiempo a tomar un pequeño descanso como corresponde. Chiquillos, ¿les parece un descanso de, no sé, 5 minutos puede ser, para tomar un café o algo así? ¿Qué les parece? Ya. Ya, profe. ¿5? Sí, ¿Todo bien? sí, Ya, entonces son profesor. son las 10:51 a las 10:56. Sí, pequeño descanso, Ricardo, ¿ok? Ok, Ve a tomar agua, te estira los pies, etcétera. Te veo al rato, amigo. ok. Bueno, Ricardo, te dejo ahí entonces, estoy tras bambalina como de costumbre. Que te vaya bien. Ya, partimos.
Ahí está. Espera un poquito. Espera un poquito. Tengo un pequeño error acá. Voy a checar aquí. Ya. Ya, entonces, contracción muscular. Ya, esta parte es mucho más corta. ¿Ya? Le voy a pasar primero más o menos así a grandes rasgos la estructura del músculo ya, y después vamos a la parte importante que es la contracción muscular. Como le dije anteriormente, yo les voy a, bueno, les voy a mandar la clase, les voy a pasar un libro para la parte de sistema nervioso, y voy a sacar una foto a un libro que no sé si lo tienen, pero digamos, el Tonto de Grabowski, es un libro de anatomía y fisiología, donde ahí me parece que sale la parte de contracción muscular más o menos clara, ¿ya? Y así bien general, entonces como lo que yo estoy buscando, digamos, y la idea de enseñarle esta clase algo más general, digamos, ¿no? Porque las cosas pueden ser más complejas, ¿ya? Hay muchos procesos, hay muchas proteínas, ¿ya? Que no voy a hablar de eso, ¿ya? Entonces, para partir de contracción muscular, ¿qué mejor que el gran Arnold Schwarzenegger? ¿Pues? ¿Ven? Él, digamos, bueno, ustedes saben que fue uno de los grandes fisiculturistas, digamos, ¿ah? Él dio muchas técnicas, digamos, él mostró muchas técnicas de fisiculturismo, ¿ya? De hecho, hay un documental de Netflix, digamos, de Arnold Schwarzenegger, ¿ya? No es que sea fanático, pero, es bueno, porque es como que demuestra, digamos, la capacidad de ser profesional, digamos, bien profesional para tener un objetivo, ¿ya? Entonces, este loco hasta tomó clases de ballet, digamos, para poder, digamos, cuando tenía que mostrar su músculo, tener una postura apropiada, ¿ya? Pero miren, se fijan, si usted ve que el hombre está levantando pesa, digamos, entonces esto es una contracción que se hace, ¿cierto? Se contrae el músculo y se relaja, ¿ven? Se contrae el músculo y se relaja, ¿ya? Entonces, de esto vamos a hablar, de la contracción muscular, ¿ya? Bueno, como anécdota, generalmente cuando uno hace ejercicio, hace pesa y el músculo crece, ¿ven? Una cosa que pasa que las células del músculo, o sea, uno crece la masa muscular, ¿no es cierto? Pero no es, digamos, que haya más células, simplemente lo que pasa es que las células musculares se empiezan a romper, ¿ya? Se rompen las células musculares y al romperse las células musculares, estas, digamos, se sanan, son como cicatrices, se van sanando, y eso va a hacer que la célula crezca más, ¿ya? Una cosa bien, bien loca, bien entretenida. Pero bueno, tenemos tres tipos de músculos, ¿ya? Está el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso, ¿ya? Generalmente para estudiar contracción muscular, básicamente uno se dedica o da el ejemplo del músculo esquelético, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente todo el proceso es bien parecido, tanto en las fibras, el músculo cardíaco como el músculo liso. Y generalmente el músculo liso, esta cosa es un poco más desordenada, pero igual el proceso es casi básicamente el mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con el músculo esquelético, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver la imagen, digamos, en microscopía, ¿no es cierto?, que presentan estriaciones, tanto longitudinales como transversales, no sabían bien las longitudinales, pero tiene, ¿ya? Una fibra muscular o una célula muscular también se llama fibra o célula, tiene varios núcleos, ¿ya? Varios núcleos, ¿ya? En cambio, la fibra cardíaca también se pueden ver estriaciones longitudinales y transversales, pero no tan marcadas como el músculo esquelético, ¿ya? Y cada fibra tiene solamente un núcleo, ¿ya? Además, ustedes ven estas cositas de acá, ¿ya? Que se llaman discos intercalares, y este es un disco
proteico, digamos, que va a permitir la unión entre dos células cardíacas, porque recuerden que el corazón es rítmico, entonces necesitan, digamos, que se muevan, digamos, células en conjunto, ¿ya? Y por el lado que está, perdón, está digamos, los músculos, el músculo liso, digamos que son células con un solo núcleo, ya tiene una forma como de uso, ¿ya? Esto, es difícil ver, digamos, o carece, mejor dicho, de estriaciones, ¿ya? A diferencia como de músculo esquelético, ¿ya? Pero igual está el mecanismo, digamos, que permite la contracción, igual está dentro de la célula, pero es más desordenado, ¿ya? Entonces, composición del músculo esquelético, ¿no es cierto? Aquí está el músculo, aquí está un curso histológico, esto es una representación, digamos, esquemática, ¿no es cierto? El músculo está rodeado por tejido conjuntivo, se llama epimicio, ¿ya? Epimicio, y después el músculo se divide en fascículos, ¿ya? Entonces cada fascículo tiene células musculares, un conjunto de células musculares, ¿ya? Los fascículos también están rodeados por perimicio, y cada célula, digamos, si agrandamos acá, digamos, un fascículo, vemos las células, están sus núcleos, cada célula, digamos, tiene endomicio. Básicamente, la función del perimicio y endomicio es nutrir, digamos, al músculo, ¿ya? Por ahí pasa pasos sanguíneos, digamos, importantes para la nutrición, ¿ya? Aquí pueden ver la representación, digamos, en microscopía, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en una fibra muscular? Fibra muscular o célula muscular, que a veces uno se confunde, por eso yo aquí marqué acá. Entonces la fibra muscular está compuesta por lo siguiente. Una membrana celular, igual es una célula común y corriente, ¿ya? Entonces, una membrana se llama sarcolema, ¿ya? Entonces la membrana tiene diferentes túbulos, fíjense que se llaman túbulos T, ¿ya? Entonces que van hacia adentro de la célula, ¿ya? Son compartimentos tubulares que van hacia adentro de la célula. Ya vamos a ver la importancia de estos compartimentos. Están los núcleos, ¿ya? Generalmente los núcleos están más hacia afuera, digamos, de la fibra o célula muscular. Y algo importante que dentro de la célula están, digamos, las miofibrillas, ¿ya? Las miofibrillas, ¿ya? Son importantes porque van a tener los filamentos, importantes para la contracción muscular, ya lo vamos a ver en la diapositiva más adelante. También esto necesita mucha energía, tiene muchas mitocondrias, y las miofibrillas están rodeadas por el retículo endoplasmático liso, ¿ya? Que también se puede llamar retículo sarcoplasmático. Ya van a ver, digamos, la importancia del retículo sarcoplasmático. ¿Ya? Eso es más o menos la estructura de la fibra muscular. Estoy hablando, bueno, el músculo esquelético, digamos, el músculo cardíaco también, la estructura es más o menos similar, ¿ya? ¿Ya? No así, digamos, el músculo liso, que no tiene estos componentes, salvo esto, pero eso, como dije anteriormente. ¿Ya? Entonces, miren, según que hablamos del túbulo T, aquí hay una cosa que se llama triada, ¿ya? La triada se compone del túbulo T, digamos, que es la membrana plasmática, y unido está, digamos, el retículo, retículo sarcoplasmático, ¿no es cierto? En donde va a formar el sarcoplasmático se divide en una cisterna grande y otros túbulos que van hacia adentro, hacia el centro, ¿ya? Entonces, acá, entre una cisterna, ¿no es cierto?, el túbulo T y la cisterna se forma una triada, ¿ya? Yo les mostré este como concepto porque después van a ver, digamos, la importancia, ¿ya? ¿Alguna pregunta?
¿Preguntas? ¿No? Ya. Entonces, ¿qué va a pasar en la contracción muscular? Profe, en ¿Ya? el chat hay Ricardo. una pregunta. Ricardo, disculpa, ¿Sí? hay una pregunta en el chat, te la voy a hacer yo para que no te compliques. Sí, ¿cuál es la pregunta, profe? Sí, Yocho tiene una pregunta, pero no la han hecho todavía. Ah, ya, espera, entonces, espera un poquito. Toma agua, parece que la van a hacer. Yocho quiere hacer una pregunta. Ahí viene. Dice, profe, ¿el perimicio en tejido conectivo como tal? Profe, ¿el perimicio es tejido conectivo como tal? Esa es la pregunta. No sé si la Sí, entendiste, ¿quieres sí, más? sí, Ok, sí, dale. el epimicio, perimicio y endomicio es un tejido conectivo. Ustedes le pasaron conectivo, me parece, ¿no? Sí, es lo mismo. Son fibras de colágeno, elastina, ¿ya? Y que van a tener vasos sanguíneos que van a permitir nutrir las células musculares. ¿Mm? Profe, ¿Sí? esa foto que puso ahí, así toda rosadita, ¿a dónde se ¿Está? encuentran las células satélite? No, sí, las células satélite, ¿acá dónde están? Son satélites. No lo sé, no Pensé lo que sé. eran esas blancas. Ya, muchas gracias, profe. No lo sé, no lo sé. ¿Cuál es blanca haces tú? Sí, ¿Esto? pensaba que eran esas, pero no, no parecen. Son como, no parecen células Esto enzimáticas. acá es vaso sanguíneo. Sí, sí, tienes razón. Me di cuenta de eso. Sí, Muchas sí, gracias. no lo sé. ¿Alguna otra pregunta? Ya, sigamos entonces. Entonces, la contracción muscular, ¿ya? Para que haya una contracción muscular, tiene que haber una señal de una neurona motora hacia el músculo, ¿ya? Esta, digamos, esta señal puede ser, o sea, la información puede ser elaborada, digamos, ya en la médula espinal, digamos, o en el encéfalo, como le dije anteriormente. Por ejemplo, acá, no sé, acá estoy cocinando y me corto, digamos, ¿no es cierto? Y si se genera una señal rápida de sacar, digamos, la mano, ¿ya? Primero esta señal va a ser mediada por una señal, digamos, por la médula espinal, en donde en el fondo va a ser algo que no va a ser, digamos, pensado, digamos, ¿ya? Va a ser algo así, un movimiento rápido, ¿ya? Y posteriormente yo genero una respuesta. Digo, ay, me corté, digamos, entonces, ¿qué hago? Y ahí trato, digamos, de ver qué hago, no sé, po, me corté, me mojo, digamos, la herida, algo así, ¿ya? Pero generalmente, o no sé, o yo quiero correr, yo voy a correr, eso va a ser, digamos, una respuesta que yo quiero generar, ¿ya? No va a ser autónoma, ¿ya? Va a ser controlada por mí. Entonces ahí se va generando, digamos, contracciones musculares, y esa contracción eh, va a ser medida por, por una neurona motora, ¿ya? Como en este caso. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Ya? Aquí está la neurona motora, ¿no es cierto? Va a liberar neurotransmisor, ¿ya? Aquí está la acetilcolina. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a activar, igual que la sinapsis, digamos, entre dos neuronas, va, digamos, el neurotransmisor va a activar un receptor, digamos, que va a permitir la entrada de sodio, ¿ya? Va a permitir la entrada de sodio, y ¿qué va a hacer? Se va a generar un potencial de acción en la fibra muscular, y ese potencial de acción va a entrar por acá, va a entrar a los túbulos T, ¿ven? Entre los túbulos T. ¿Y qué va a pasar acá? Se va a liberar calcio. ¿Y cómo se libera el calcio? En los túbulos T hay unos canales que también se llaman canales de calcio, tipo L, ¿no es cierto? Que se llama el canal, o receptor, mejor dicho, dihidropiridina, ¿ya? Es un receptor que va a estar unido mediante proteína a otro receptor que se llama rianodina, especialmente el RI-R1,
entre paréntesis, hay un montón de tipos, o sea, hay un montón de receptores de tipo dihidropiridina, hay como 4, y también como 4 de rodina, entonces cada uno cumple una función más o menos específica, ¿ya? Pero más o menos esto es lo que pasa generalmente, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? El receptor de rianodina, que va a estar en el retículo sarcoplasmático, ¿no es cierto? Se va a abrir producto de esta comunicación que tiene mediante proteína con el receptor de dihidropiridina, ¿ya? Llega por esa reacción, cambia de conformación, y la conformación, digamos, va a hacer que se abra este receptor. Y al abrirse este receptor de rianodina, va a salir el calcio que está en el retículo sarcoplasmático. ¿Ven? Por eso es lo importante, la triada que yo le mencioné anteriormente, compuesta por túbulos T y retículo sarcoplasmático, ¿ya? Se va a abrir, digamos, este receptor, y va a salir el calcio, ¿ya? Y el calcio va a generar, digamos, la contracción, o sea, va a ayudar también en parte a que se genere la contracción muscular, ¿ya? Se fijan que el calcio siempre está medido en todas las cosas, súper importante. Entonces, en la miofibrilla, si ustedes miramos, digamos, al microscopio mejor, vemos los sarcómeros, ¿ya? Los sarcómeros es la unidad estructural, digamos, de la contracción, ¿ya? Es la unidad básica de la contracción. Y esta está compuesta por unas fibras, que son por filamentos ya de miosina, que son más gruesos, y filamentos más delgados, que son actina, ¿ya? Básicamente eso. Ustedes pueden ver que es así, están dispuestas de esta forma, ¿ya? Aquí está la miosina en rojo, y la actina está en el color azul, y el sarcómero está compuesto parte de aquí, donde está el disco Z, hasta acá, ¿ya? El sarcómero, más o menos, para estudiarlo, lo dividen en dos bandas, la banda A y la banda I, ¿no es cierto? La banda A es donde tú puedes ver la miosina, y también gran parte de la actina, y la banda I es donde salen, digamos, o de ahí se inicia la actina, ¿ok? ¿Ya? Ahora, hay más proteínas que trabajan acá. Por ejemplo, está en la zona, bueno, esta zona que se llama zona H, aquí hay proteínas, digamos, que más o menos sostienen un poco las miosinas, ¿ya? Y generalmente todas estas proteínas, digamos, están ligadas mediante filamentos de actina también, ¿ya? ¿Ya? Pero eso no, en este caso no es importante, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con la contracción? Es lo siguiente. Aquí está, digamos, la miosina, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? En el fondo, la actina se va a ir hacia adentro. ¿Ven? La actina está por fuera, se va a ir hacia adentro, como está acá, y va a quedar eso. Y ahí se genera la contracción. Si vemos aquí una foto de microscopía electrónica, pueden ver acá, ¿cierto? Aquí está la miosina, los más gruesos, más delgados es la actina, que no se ve bien, pero aquí, esta área más gruesa, digamos, corresponde a la zona, que solapa, digamos, la actina con la miosina. Y esto se va hacia el centro, ¿ven? Y se contrae. Y así se forma la contracción muscular. Ahora, ¿cómo se forma la contracción? Es lo siguiente, miren. Aquí están los filamentos de miosina, ¿no es cierto? Estos tienen una cabeza, es igual que digamos, es como un palo de golf, ¿ya? Estos filamentos más o menos hay como 600 unidades, digamos, de miosina, entonces, ¿ya? Entonces aquí está la miosina, ¿ya? Entonces aquí está la cabeza de la miosina, y esta va a estar unida a ADP, ¿ya? Y sobre esa cabeza está digamos, la actina, que vemos acá, digamos que son estas pelotas unidas, digamos, que son de color celeste, ¿ya? Entonces, también tenemos dos tipos de proteínas, que es la troponina y la tropomiosina, que ahí van a ver la función ahora. Entonces, llegó calcio, se va a generar la contracción, llegó calcio, ¿no es cierto? Se llegó el calcio del retículo sarcoplasmático, y el calcio se va a unir a la troponina, ¿ya?
Entonces, ¿qué va a hacer? Al unirse a la troponina, va a producir un cambio conformacional que va a permitir que mover, digamos, la tropomiosina, ¿ya? Y la tropomiosina va a estar, digamos, tapando los sitios de unión donde se une la miosina con la actina, ¿ven? Que son esas pelotitas de color amarillo, ¿ya? Entonces, al mostrarse, digamos, estos sitios de unión, la cabeza de miosina se va a unir digamos, con la actina. ¿Ya? Oh, perdón. Perdón. Tin, tin, tin. Espera un poquito. ¿Ya? Entonces, al momento, digamos, de que se una la miosina con la actina, ¿no es cierto? El ADP se va a liberar, ¿ya? Se sale, digamos, de la miosina y digamos, la miosina va a hacer un movimiento, ¿ya? Un movimiento como hacia adentro, ¿ya? Y así va a mover, digamos, la actina, ¿ya? Tal como se vio en esta siguiente, digamos, diapositiva que les mostré anteriormente. ¿Ya? Posteriormente se va a unir, no una ADP, un ATP, que después este ATP se va a hidrolizar y va a quedar digamos, en ADP, ¿ya? Y así esto pasa con una miosina, ¿no es cierto? Esto lo empuja y después hay otras miosinas que están disponibles, empujan más la fibra y van empujando más la fibra, ¿ya? Y se genera esto, ¿ok? ¿Ya? O sea, entre varias, digamos, miosinas como son 600, digamos, van generando, digamos, la contracción, ¿ya? Primero una se viene, empujan, después la otra, ¿ya? Así que eso es, pues, chicos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿No? Profe, yo no entendí bien cuál era la tropomiosina y la troponina. ¿Perdón? A ver, espera un poquito, que saque, tengo muy bajo el volumen acá. Espera un poquito, dame un segundo. Ahora sí, dígame. Ya. Es que no entendí bien la tropomiosina y la troponina. Ah, ya. Ya, espera, que me voy a explicar acá de nuevo. No se preocupe. Un segundito acá. Correcto por acá. Ahí. Tin. Lo voy a explicar de nuevo. Ya. Otra imagen. Ya, pues. Ya, ¿cierto? De nuevo. Tenemos la miosina y la actina, ¿cierto? ¿Ya? Aquí van dos proteínas, la troponina y la tropomiosina, ¿ya? Entonces, la tropomiosina va a estar, digamos, tapando los sitios de unión, digamos, donde se va a unir la miosina a la actina, ¿ya? Que son, en este caso está representada por este círculo amarillo, ¿ya? Entonces, lo va a tapar, ¿ya? Entonces, ¿quién va a permitir, digamos, que se abra, que libre estos espacios para que se una la miosina? Va a ser la troponina, que es una proteína, digamos, ¿ya? Que al unirse el calcio, que va a ser liberado por el retículo sarcoplasmático, digamos, va a producir un cambio conformacional, digamos, en la tropomiosina, va a hacer que ésta se mueva, digamos, ¿ven? Y va a mostrar los sitios de unión de la miosina a la actina. ¿Está claro? Sí, profe. Ya, súper. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna más? Bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, ustedes me pueden hacer, me pueden escribir, digamos, yo les voy a dejar con Miguel, les voy a dejar mi correo y ustedes me pueden escribir así, sin ningún problema, ¿ya? Muchas gracias, Ricardo. Bueno, por lo visto los chicos no tienen más preguntas.
tú me vas a enviar a mí el material y yo obviamente se lo subo a los chicos. Tienen un aula virtual donde ellos pueden descargar todo esto, así que eso es bueno. Y lo otro, si tienen alguna consulta, como bien dijo Ricardo, está la posibilidad de hacer una pregunta vía correo. Obviamente ustedes me dicen a mí y yo ahí contactaría a Ricardo y les podría dar el correo para si tuvieran alguna pregunta. No sé, mira, primero que todo te agradezco, Ricardo, que hayas tomado tu tiempo para compartir con nosotros lo que tiene que ver con neurociencia y muscular. Y además el tiempo, estuviste perfecto. Obviamente partimos antes, bueno, nosotros en realidad partimos siempre 10:30, pero yo sabía que era un poquito largo, así que nosotros partimos a las 10. Así que ahora, nada, pues despedirme, darte las gracias por estar con nosotros y ahí quedo atento a tus correos y a tu material, ¿ok? Ya, Boca, no hay problema. Ya, pues, Yo te envío las cosas. yo ahora me voy a quedar con los chicos dándonos una instrucción, tú te puedes quedar libre para... Nosotros nos vemos el miércoles. Gracias, Ricardo. Que estés bien. Chaito. Chao. Chao, profe. Chao. Bueno, chiquillos, tenemos 2 minutos antes de las 11:30. Vamos simplemente a dar una instrucción. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ahora tenemos que grabar esta clase para dejarla separada, pero nosotros tenemos hoy día una clase un poco más larga. Vamos a tener este pequeño recreo, que va a ser más que pequeño, porque recuerden que mientras estamos grabando la primera clase toma como media hora. Así que yo creo que en media hora más, alrededor de las 12, nos vemos y nosotros vamos a tocar los temas, principalmente meiosis, que no es tan larga, porque es muy similar a la mitosis, entonces no creo que sea tanto, pero también necesito dar una información respecto a lo que vamos a hacer con bioética, ¿ya? Que aquí lo tengo anotado. ¿Alguna consulta antes de irnos al pequeño descanso? Que es más que pequeño, porque va a tomar como 30 minutos máximo, se demora, yo creo, ¿ya? Profe, yo tengo una duda sobre el Sí, cronograma. dime. Es que, bueno, me estoy adelantando mucho, pero vi que el 17 de julio decía pruebas recuperativas teóricas, algo así. Sí. Y ya, lo que pasa es que estuve viendo otro calendario que es de la U y dice que el 17 también es receso universitario. Ah, ok, ya, pero primero que todo ese era como el máximo, gracias por decirlo, yo no tengo esa información, pero lo que quiero decir con eso es que eso es el máximo. Las pruebas recuperativas por lo general son, obviamente con la persona que faltó, hasta el momento nosotros tenemos una persona que no pudo asistir a la clase, a la prueba del sábado que tuvimos, y yo me pongo de acuerdo con esa persona y esa sería como la fecha máxima, es decir, yo lo más probable es que con esa señorita que faltó tenga la prueba antes de esa fecha. En general así va a ser. Y si alguien falta la tercera, también hay que tratar de hacerlo pronto, obviamente en la medida que sea posible. Si tenemos una compañera que está con alguna enfermedad y no puede asistir, ahí todo eso es relativamente modificable. Pero bueno, voy a tener ojo con eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Le llegó el cronograma. Analícelo bien también porque ahí tenemos que ponernos de acuerdo con algo, pero eso lo podemos hablar más ratito. Gracias de todas formas. Voy a dejar anotado. Ya. O sea, es que pensé que era ese mismo día, entonces dije, pucha, no va a haber clase. ¿Y a qué se refería con las pruebas? Y dije, oh, ya. No, por supuesto, si no hay clase, si es receso, yo no voy a hacer nada especial, no voy a tomar algo si no hay clase. Gracias. ¿Alguna pregunta, chicos, aparte antes de irnos al receso de media hora por la grabación y después volvemos? Profe, Dígame. después nos unimos por este mismo link. Sí, sí. Después nos unimos por este mismo link. Creo que una vez lo hicimos, me dijeron ustedes mismos que no había problema. La sección 1 me dijo que no había problema, así que debería ser así. Bueno, y si tengo algún problema, obviamente les voy a hacer saber. Pero tengo entendido, y yo lo he hecho, que se usa el mismo link, así que no deberíamos tener problema, y ustedes mismos me enseñaron eso, cosa que también agradezco. Ya, gracias. Nada, los que quieran salir ya, si no tienen otras preguntas, se pueden ir ya retirando, y si alguien tiene otra pregunta, puedo responderla ahora, o me voy definitivamente a grabar. Así que hablen ahora o callen para siempre. ¿No hay más preguntas? Ok, bueno, entonces nos despedimos por ahora. Nos vemos en media hora, chiquillos. Que descansen. Adiós. Chao, profe. Nos vemos, profe. Gracias.